¿Cómo está el partido Nuevo Liberalismo frente al gobierno y frente a la cantidad de reformas que ha planteado ante el país? Bueno, el nuevo liberalismo se declaró como partido independiente a la luz del estatuto de oposición, en donde hay tres opciones: declararse partido de gobierno, declararse en oposición o declararse independiente. Nosotros tomamos la decisión de declararnos independientes porque queremos tener la posibilidad de apoyar lo que nos parezca que es conveniente para el país, que está de acuerdo con lo que pensamos, con nuestras ideas, con nuestra propuesta política, pero también ser independientes para poder cuestionar y señalar los errores. Frente a las reformas, creemos que en la forma, esas reformas deben ser concertadas, deben ser escuchados todos los sectores afectados por las reformas. Son reformas estructurales en temas de hondo calado para el país que no se pueden hacer al capricho de un dogma o de la ideología del gobierno de turno. Esto requiere estudios técnicos, requiere estudios presupuestales, jurídicos, que le digan la verdad al país sobre cuánto tiempo se demoran las reformas, cuánto van a costar, cómo se pueden materializar, y que los sectores sientan que son escuchados también, que su posición es tenida en cuenta, sin soberbia, sin terquedad. Eso frente a la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la frustrada reforma política, que no se trataba solamente de abrir o cerrar una lista, sino de atacar el problema medular de la política en Colombia, que es la financiación. Cómo se financian las candidaturas, las campañas, los partidos políticos, qué garantías para que haya una competencia equilibrada hay en términos de financiación y de acceso a financiación legal, y no estimular perversamente la financiación ilegal con el crimen organizado, las rentas ilegales que buscan penetrar las campañas, o los contratistas que buscan simplemente ver cómo financian campañas para que les retribuyan en contratos después desde alcaldías y gobernaciones. Todo eso para nosotros es importantísimo en términos de la forma como el gobierno está actuando, y que tenga una postura en donde el presidente pues no se dedique al Twitter, sino que se dedique a gobernar, a escuchar, a conversar, a hacer realmente presencia con los territorios y a tener en cuenta los territorios que hoy están agobiados por problemáticas de seguridad, como Barranquilla y la costa Caribe, que están asediadas y acosadas por la extorsión, los empresarios cerrando sus negocios, yéndose, porque sienten además una fuerza pública que está desmoralizada, que está debilitada, porque muchos oficiales salieron de las fuerzas cuando estaban formados para conducir operaciones en contra del crimen organizado. Coroneles, mayores están saliendo, generales más de 50 salieron, algunos de ellos probablemente bajo sospecha o indicios graves de tener vínculos con el crimen organizado o incurrir en conductas de corrupción, pero no todos, no se puede generalizar. Más de 50 generales formados durante 40 años en las fuerzas por un esfuerzo presupuestal del Estado salen, y se pierde esa posibilidad de que la fuerza pública tenga la capacidad de hacer operaciones contra el crimen organizado, que el Ministerio de Defensa y el propio presidente lideren esa defensa de los empresarios frente al crimen organizado. Entonces, todos estos temas son temas que nos preocupan en el nuevo liberalismo, y frente a los que no solamente hemos hecho una labor de denuncia, sino también hemos elaborado propuestas, caminos que se pueden tomar para corregir esta situación. Doctor Graham, pero también en cuanto a la reforma, daría la impresión de que, bueno, esto y sale del resultado de las reuniones que han tenido los funcionarios del gobierno con los jefes de los partidos, de que lo que se pretende prácticamente, en el caso de la reforma de la salud, es, digamos que acabarle de un solo plumazo al régimen actual. Y por el otro lado, eso de decir que la reforma laboral no es para generar empleo, también como que contradice un poco lo que quiere o lo que promete el presidente. Sí, yo no entiendo cómo se hace una reforma laboral que no tenga como objetivo generar empleo, generar emprendimiento, estimularlo. En el caso de la reforma a la salud, pues no se puede pretender venderle la idea a los colombianos de que todo lo que se ha hecho es malo y que hay que borrarlo de un plumazo. Si nosotros comparamos la situación de Colombia con otros países del mundo que tienen sistemas totalmente públicos de salud o totalmente privados, esta alianza público-privada que hemos tenido en el sistema de salud, pues es la más grande de Latinoamérica y ha tenido éxitos. Claro, ha tenido cosas por mejorar, errores que se han cometido
Por ejemplo, porque la rectoría del sistema de salud se debilitó desde la fusión del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud que ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe. Eso fue una pérdida institucional para la rectoría del sistema muy significativa. Lo mismo ocurrió con la Superintendencia de Salud, que se la entregaron como cuota política a políticos, intervenciones con fines de liquidación de EPS, que se robaron esas EPS y que desfalcaron esas EPS y que se prestaron muchos servicios que aún se le adeudan a las entidades prestadoras de salud. El hecho de que el aseguramiento se quede como aseguramiento y no haya integración vertical, que las aseguradoras no se vuelvan prestadoras y que las prestadoras pues tampoco sean aseguradoras. Esos hechos hay que corregirlos, hay que poner el énfasis en los determinantes sociales de la salud. Yo creo que es positivo el hecho de que se hable de promoción en salud, de que se hable de atender a las poblaciones dispersas, alejadas. Eso es rescatable de la reforma, pero es muy importante el de los determinantes sociales de la salud. Ayer estuvimos en Palmar de Varela, por ejemplo, visitando las calles del municipio, hablando con sus habitantes y encontramos pues que las calles están acabadas, no están a merced de las lluvias que se empantanan, la gente no tiene por dónde salir, 17.000 millones de pesos o más invertidos en el alcantarillado, los tubos enterrados, pero todavía el alcantarillado no funciona, se ven las aguas negras empozadas, insalubres alrededor de las casas, o lo que está pasando en Soledad con el mercado, alrededor de un caño insalubre, con aguas negras, se produce la comida, se cocina los alimentos en medio de una situación bastante precaria desde el punto de vista de salud y de higiene. Todos estos temas tienen que ser prioritarios en una reforma a la salud, tener vías terciarias, tener puestos de salud adecuadamente dotados, tener personal y talento humano en salud con un régimen laboral justo. Las enfermeras no tengan que hacer una rifa en el parqueadero del hospital porque les adeudan 6 meses de salario que no les han cancelado. Todos estos temas hay que ajustarlos, hay que mejorarlos, pero decir que todo está mal y que tenemos que volver al viejo esquema del seguro social, de una salud totalmente estatizada, pues no nos va a permitir avanzar en una prestación adecuada y oportuna del servicio de salud para la población y no pensar solamente en la salud en términos de enfermedad, de la industria de la enfermedad, sino pensar en términos de la salud, en prevención, promoción y salud pública, campañas de vacunación. Ahí es donde hay que hacer todo el énfasis. Doctor Galán, ¿usted compararía el sistema de gobierno personalmente de Gustavo Petro con una dictadura, una monarquía? ¿Con qué sistema? Bueno, tenemos como diseño institucional presidencialista un poder presidencial monárquico que además no refleja el espíritu de la Constitución del 91, que era un espíritu de descentralización, de transferencia de poder, de presupuesto del centro hacia las regiones. Pero lo que hemos visto a lo largo de los años es una recentralización del país en el poder presidencial monárquico, independientemente de que sea Gustavo Petro el presidente con su personalidad. Hemos tenido exagerado centralismo que atropella a las regiones y a los territorios. Nosotros creemos en el modelo, por ejemplo, que proponía la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, que creaba los Estados Unidos de Colombia, con un régimen federal, pero un régimen regionalizado, en donde los recursos lleguen a las regiones para financiar megaproyectos de impacto regional que además puedan resolver las desigualdades intrarregionales que existen, porque la desigualdad no es solamente el centro y el territorio periférico y las regiones, la desigualdad es dentro de las mismas regiones. Y esas desigualdades hay que corregirlas con proyectos de inversión que se conciban como región. Es decir, qué proyectos la región Caribe, megaproyectos, se buscan hacer en materia ambiental, en materia de ordenamiento territorial, de infraestructura, de seguridad, de planeación. Todos estos son temas que deben ser abordados desde las reformas y desde el estilo de gobierno que nosotros creemos que debe promoverse en Colombia para que no sea todo decidido desde la presidencia de la República. Muchas gracias, doctor Galán. Muy amables, gracias.